La palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el 11. Vamos a leer intercalado. Hechos capítulo 1, desde el 6 hasta el 11. Entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restauramos el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su propia voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos, y estando ellos en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se puso junto a ellos dos varones que vestidos de blanco, los cuales también les decían: Varón Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. El Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. El Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. El Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. Por lo tanto, si no es por el Espíritu Santo, nadie puede conocer la profundidad de Dios. El Espíritu Santo conoce cómo Dios ama al hombre y por qué Él hace estas cosas. Conoce la razón por la cual Jesús, quien resucitó entre los muertos, se sentó en la diestra de Dios y ahí está preparando las moradas para nosotros. También conoce esa razón. También conoce bien que Él ha enviado al Espíritu Santo como el Consolador para guardar a los que habían sido oprimidos y los guía para que vuelvan a nacer nuevamente. Él conoce que ha sido enviado para esto. Por eso solo el Espíritu Santo es quien conoce las profundidades de Dios, conoce hasta lo más profundo de Dios. Si tenemos nuestra vida de fe sin conocer a Dios, no podemos tenerla según la voluntad de Dios. Tenemos que conocer las profundidades de Dios para que así podamos tener nuestra vida de fe según la voluntad de Dios. Por lo tanto, si no recibimos el Espíritu Santo, no vamos a poder complacer a Dios según su voluntad. Por lo tanto, Dios nos ha dicho a nosotros que Dios nos ha enviado el Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Y así nosotros podemos servirle. En el Antiguo Testamento, Dios envió a los ángeles para que lleven la ley. Sin embargo, los ángeles no pueden saber la profundidad de Dios. Aunque los ángeles pueden obedecer a lo que Dios ha mandado y la obra que Dios les ha ordenado, pero ellos no pueden conocer las profundidades de Dios. Por eso, entonces las personas que han recibido la guía de los ángeles, aunque puedan saber obedecer y cumplir la ley de Dios, ellos no tienen el poder de servir voluntariamente a conocer las profundidades de Dios. Por eso, si no conocen a Dios, no hay forma que ellos puedan servir a Dios voluntariamente. Sin embargo, las personas que han recibido el Espíritu Santo, como conocen las profundidades de Dios, pueden servir a Dios voluntariamente. ¿Será que nosotros, cuando somos dominados severamente y fortalecidos con temor debajo de la ley, nosotros, ¿será que vamos a poder servir a Dios con ese temor? Todos pueden rendir el culto delante de Dios y todos pueden servir porque ellos aman a Dios. Pero ¿será que aquel que lo pueda hacer voluntariamente? Esto es algo que podemos hacer solamente cuando nosotros entendemos a Dios, porque verdaderamente ha entendido a Dios.
Por eso las personas del Antiguo Testamento, como ellos no pueden servir a Dios voluntariamente, siempre han servido con el temor. Sin embargo, las personas que han recibido el Evangelio, como tienen el conocimiento, pues pueden tener ese corazón voluntario de servir a Dios con todo gozo, con toda alegría y agradecimiento. Dios hace que nosotros a través del Espíritu Santo podamos conocer la profundidad de Dios y así podamos experimentarlo. Pero este es el poder. Si en el día de hoy, aunque nosotros atendamos a la iglesia, si no recibimos el poder, no vamos a poder servirle a Dios como en la forma correcta. Necesitamos ese poder. El poder mora en nosotros cuando nosotros viene el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo nos da el poder a nosotros. Pero esto es algo que las personas pueden convertirse en testigos. Queridos hermanos, nuestra vida de fe tiene que verdaderamente tener el valor y nosotros tenemos que aceptar ese valor. Hay algunas personas que son ricas, pero que se suicidan. Había una persona en el pasado que ganaba mucho dinero en el mercado de los sombreros. Era la persona que hacía los sombreros para el presidente Kennedy, pero no mucho después se suicidó. Pero en medio de las investigaciones, los policías no han podido concluir por qué él decidió suicidarse. Él solo se suicidó. Por eso, las personas no saben cuál es el ser feliz o la razón de vivir. Como no conocen el significado más allá de esto, por eso ellos no saben por qué tienen que seguir viviendo. Queridos hermanos, nosotros ciertamente vamos a continuar vivir en este mundo. Desapareceremos como si fuéramos como si fuera una vela. Nosotros no podemos ver a nuestros ancestros con nuestros ojos. Incluso nuestros padres, que ya ellos en un punto llegarán, en un día desaparecerán. También de la misma forma, nosotros desapareceremos al frente de los ojos de nuestros hijos. En este mundo, la generación cambia constantemente. Pero entonces, ¿dónde será que nosotros iremos luego de esto? ¿Qué es lo que nosotros haremos luego de esto? Nosotros al estar en esta tierra, pero luego con nosotros al desaparecemos, ¿dónde nosotros iremos? ¿Qué es lo que nosotros haremos? Pero entonces, el que nos hace conocer esto solamente es Dios. Y aquel que hace que nosotros podemos conocer estas cosas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hecho que nosotros podemos creer en Dios, qué tan precioso es esta fe. Si nosotros no hubiéramos conocido a Dios, entonces nosotros no hubiéramos conocido nuestro futuro. Todas las religiones no hablan acerca de los problemas del futuro, sino que ellos hablan de cómo nosotros podemos sobrepasar el problema que nosotros tenemos en nuestro presente, o cómo nosotros tenemos que aguantar todas estas cosas, o cómo nosotros tenemos que tener nuestras buenas acciones. Pues sin embargo, el cristianismo no está hablando de esa gran esperanza que nos espera luego de la muerte. Esto es algo muy interesante. Por lo tanto, así yo también a través de la fe conocí el propósito de mi vida y ese gozo y esa felicidad. Si nosotros vemos a los niños que están en el vientre, la verdad es que ellos no conocen el rostro ni la voz de su madre o de su padre. Por lo tanto, el niño que está en el vientre de la madre no tiene ninguna esperanza de sus padres o de su padre o su madre. Pero los padres esperan con todo fervor esos 9 meses para que el nacimiento de sus hijos. Por eso, y para que el niño pueda crecer con todos los nutrientes, la madre trata de comer todos los alimentos con los buenos nutrientes y el padre trata de comprarle esos alimentos a la madre. O sea, constantemente hacen esto. Pero la verdad es que el niño en el vientre no sabe sobre esto. No sabe que el padre va a trabajar y trabaja duro y recibe malos tratos para que así pueda tener, darle a su hijo. Y también el padre le da la comida y la madre limpia esos alimentos para poder comérselo. Pero entonces también los padres se esfuerzan diciendo y piensan como este niño va a ser, o si es niña tendré que hacerlo, presidente y también y esposa del presidente. O sea, están preparando del 1 hasta el
todas las cosas para el mal. Pero el niño no conoce todas estas cosas. Pero entonces el niño, la verdad, no sabe todo lo que pues, se está preparando los padres, y la verdad no siquiera sabe esa gran bienvenida y esa felicidad que tienen los padres. Pero en el caso de que si el bebé que está en el vientre, si tiene un problema y si muere, entonces no podrá recibir el amor que los padres han recibido. O sea, no van a poder recibir ese gran amor y esa esperanza. Pero sin embargo, si este bebé sobrepasa todos los obstáculos por esos 9 meses y vive, entonces podrá recibir esa bienvenida que han preparado los padres. Podrán recibir esa bienvenida. Y luego en esta tierra vivirá por 100 años. Pero entonces al vivir en estos 100 años, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Es como la mujer que da a luz. Entonces en este mundo es como esa mujer que lleva ese momento en el cual tiene que dar la luz y tiene que sentir ese dolor. O sea, tiene que tener ese dolor. Y la verdad, y con todas sus fuerzas, la verdad, tiene que sufrir todos estos diferentes pues, dolores en esta tierra. Como siente este dolor, y así es como tiene que pues hacer. Por eso la Biblia nos enseña en algunas señales acerca sobre el mundo. Y la Biblia nos dice de esta forma: cuando ustedes estén en la guerra y ustedes escuchen estos rumores de destrucciones, ustedes dirán, viene el fin, pero este no será el fin. No os dice que cuando ustedes escuchen estos rumores, este no será el fin, sino cuando ustedes escuchan, tengan la paz, va a venir la paz, vendrá la paz. Entonces, este vendrá el fin. Y esto es algo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constantemente nos están repitiendo. Por eso, entonces nosotros podemos ver en este momento muchos conflictos. El conflicto de Corea del Sur y el Norte, el conflicto del Medio Oriente entre Irak y Irán, esas diferentes peleas, las peleas que tienen pues sin ninguna razón. Por eso podemos ver que tiene esos diferentes conflictos entre un extremo y el otro. Y podemos ver de que en cualquier instante pueden venir en una guerra. Pero entonces, si en el presente hay situaciones que cambian rápidamente, entonces si en sus conflictos no pues viene y esos conflictos se resuelven entre Estados Unidos y Rusia, o también en el Medio Oriente, y viene la paz también en Corea del Sur y el Norte. Pero entonces, si nosotros al ver esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Esto es una parte del fin del mundo. Esta es una advertencia que el día del Señor volverá, que ese día está cerca. Nos está diciendo a nosotros, nos está mostrando a nosotros. Pero entonces, nosotros a partir de este momento, si nosotros vamos a partir de este momento, ¿qué es lo que nosotros iremos? Si nosotros en estos 100 años, la verdad, si nosotros nacimos nuevamente y somos santificados, recibimos la vida, entonces nosotros vamos a ir al reino de los cielos. Y el Señor está preparando esas moradas y está dando esta bienvenida. Y así nosotros en ese fin del mundo podremos tener las fiestas de bodas en el cielo. De esta misma forma, como la novia está esperando la boda, el Señor nos está dando la bienvenida a nosotros con la mejor fiesta, y luego así nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Como el bebé que está en el vientre no puede sentir como el Padre está preparando todas las cosas, no puede sentir nada de esto. Pero aunque nosotros estemos viviendo en este mundo y estemos viviendo en este dolor, en ese momento en que nosotros dejemos este mundo, nosotros podremos ver cómo Dios está preparando a nosotros, está preparando ese amor y esa bendición para nosotros. Pero hay muchas personas que no pueden saber esto. Pero entonces el hecho que nosotros podemos saber siquiera un poco acerca de esto es a través de la fe, y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para hacernos conocer esto. El Espíritu, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, aunque el pueblo de Israel fue escogido por Dios, pero aunque ellos recibieron la bendición, pero ellos no conocieron que la verdad, el Espíritu Santo, ellos no pudieron conocer al Espíritu Santo. Pues solamente cuando el Espíritu Santo nos hace conocer esto. La verdad es que cualquiera que sea testigo no puede ser testigo si no conoce. Tiene que conocer para ser testigo.
Por eso, si nosotros en este momento, si no volvemos a nacer y nosotros, si no volvemos a vivir, entonces no vamos a poder entrar en el lugar eterno. Mientras nosotros no sabemos nada en este lugar, la verdad, Él está preparando todas las cosas y la verdad está preparando esa cena de bodas y también está preparando todas las cosas sin ninguna imperfección y nos está esperando a nosotros. De la misma forma como el labrador renueva todo el granero, Él perfecciona todas las cosas para que ellos puedan entrar, para que los granos puedan entrar. El grano, el propósito del grano es que este grano pueda entrar en la boca del labrador y pueda deleitarlo. Pero entonces, así es como es el grano, el labrador pues crea ese granero. Así luego de que el grano es preparado, entra en un granero. Pero si ese grano no cumple su propósito y cae y se convierte en espino, entonces no podrá entrar en el granero. De la misma forma, si el bebé que está en el vientre, si muere antes de que nace, entonces no puede recibir el amor y el anhelo de los padres. De esta misma forma, el que no nace nuevamente en esta tierra no podrá ver el reino de los cielos. Por eso Jesús nos da el gran regalo a nosotros y nos pide que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Que nos dice, yo iré al Padre y pediré al Espíritu Santo. Si Él viene a ustedes, ustedes recibirán el Espíritu Santo y ustedes recibirán los poderes. Ustedes reciban el poder y así ustedes serán mis testigos. Así es como nos dice a nosotros. El deseo ferviente del Señor es que nosotros recibamos el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Aunque nosotros digamos con nuestras palabras, yo te bendigo el Señor. Si no, verdaderamente decíamos, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, todo esto será en vano. Pero entonces, si nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar llenos de esto. El ciego no puede ver los colores. De la misma forma como el bebé no puede ver las cosas de afuera, no puede pensar en ello y no puede ni siquiera ver en esto. De la misma forma, las personas que están en esta tierra, la verdad, no pueden pensar y no pueden ver las cosas que están en el reino del cielo. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo pueden entender este esfuerzo de Dios y pueden reconocer las profundidades de Dios. Pero el que no lo puede entender. El ciego no puede ver los colores, aunque puede escuchar que es el color verde, que es rojo o blanco, pero ellos no pueden tener un conocimiento acerca de ello. Pero aunque ellos puedan escuchar acerca de esto, no pueden, la verdad, saber qué es esto, aunque hayan escuchado la descripción de esto. Pero entonces, aunque ellos hayan escuchado con esto, ellos pueden predecir los colores de esto, pero ellos no pueden sentir el efecto de estos colores o el papel que juegan estos colores. No pueden sentir en esto, no lo pueden sentir. Para ellos, solamente la realidad es de las cosas que ellos ponen y sienten con sus pies. Ellos ni siquiera saben qué es el cruzar en la calle, o el cruzar qué es el lejos, o ni siquiera qué es la nube. Solamente lo único para ellos es lo que están pisando. Pero entonces, qué maravilloso sería si ellos de repente pueden ver. Entonces, ellos puedan ver en ese momento. Después, esto es cruzar la calle, esto es estar lejos, esto es el cielo y esto es el cielo azul. Y entonces, ¿cómo sería el sentir para ellos? Pero entonces, aunque ellos al estar ciegos es algo que ellos no hubieran imaginado, pero ahora que ellos han abierto sus ojos, ¿qué sentir sería esto? ¿Qué tan conmovidos estuvieran ellos en esto? De la misma forma, las personas que no han podido oír, ellos no pueden escuchar ningún sonido. Obviamente ellos pueden ver los colores y ellos pueden diferenciar los diferentes colores, pero ellos no pueden escuchar los sonidos. Pero entonces ellos, como no pueden escuchar, ellos no pueden saber qué es ese sonido hermoso. Aunque para el sordo no pueden escuchar el sonido es algo que existe, es algo que existe. El sonido es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero es algo que existe. El sonido hace que desde sus profundidades del hombre puede sentir un tipo de impulso, filosóficamente. Por eso también a través del sonido hace que puedan ser conmovidos. Y por eso, si nosotros vemos a la música es una combinación de sonidos. Pero entonces al escuchar eso, uno puede también llorar o sentir las emociones hasta bailar. Es a través de los sonidos. Por eso también con los sonidos que están desde lejos, nosotros también a través de los celulares podemos escuchar los
los sonidos y así podemos reaccionar ante ellos. Es algo que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar. Por eso, entonces el sonido es algo que puede existir y así es como las personas pueden actuar de la misma forma a través de sonidos, ¿no es así? O también hace que nosotros podemos escuchar la sabiduría y nosotros transportar la sabiduría de otras personas. Y así nosotros a través de los sonidos podemos hacer grandes cosas. Y no podemos llevar a las otras personas mis corazones, mis pensamientos. Y así nosotros podemos ver que así nosotros a través de los sonidos podemos conocer las profundidades personas. Pero las personas que son sordas no podrán escuchar esto. Pero las personas que conocen podrán conocer todas estas cosas y podrán ver todas estas cosas. Y podrán entender y sentir todas estas cosas, ¿no es así? Pero entonces, ¿cómo podrá esto si no existiera el sonido? Entonces nosotros podemos ver que en la música, nosotros podemos ver que constantemente lleva el mensaje a nuestro espíritu, a nuestra alma. Pero entonces Dios de la misma forma quiere suministrarnos a nosotros, a nuestro espíritu, lo hace por el sonido. Por eso, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Cualquiera que tiene los oídos para escuchar la voz de Dios, escuche. Y también en 1 Juan, en Apocalipsis 2:2, que nos dice, escuchen las palabras que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias. Por eso, las personas tienen los oídos para escuchar las palabras del Espíritu Santo. Entonces, ya estas personas pueden ser conmovidas y grandemente dentro de su espíritu, pueden escuchar esta palabra. Aunque para los ciegos no pueden ver esos colores existen. Y como de la misma forma como los sonidos no pueden escuchar a los sordos, este sonido existe. De la misma forma, aunque las personas no pueden ver las cosas del cielo, Dios existe y obra dentro de nosotros y está preparando todas las cosas y también todo el ambiente en donde obra es algo que ciertamente existe. Esto es para que las personas conozcan y la verdad el Espíritu Santo mora en las personas para que crean en esto. Y entonces por eso, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? El mundo no conoce ni ve a Dios, pero ustedes lo verán. También en Apocalipsis capítulo 2 y 3 que nos dice a las 7 iglesias, ustedes escuchen las palabras que el Espíritu Santo dice a las iglesias y es algo que constantemente enfatiza a las iglesias. Entonces el Antiguo Testamento, aunque hubieran personas que le servían, no había ninguno que hubiera podido escuchar la voz personalmente, sino que ellos solamente a través de la voz de los ángeles, ellos pudieran obrar de esa forma, pero allá no hubo ninguno que haya escuchado la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, luego de que Jesús derramó su sangre en la cruz y luego de que el Espíritu Santo, que han recibido la salvación, ellos de la verdad, a través del mérito de Dios, ellos escucharon la voz del Espíritu Santo personalmente. Aleluya. Esto es la bendición de los cristianos y la gran gracia de los cristianos. Pero por lo tanto, cuando nosotros hablamos sobre la palabra el Evangelio, nosotros no hablamos sobre la ley como el Evangelio. Cuando hablamos sobre el Evangelio significa palabra de bendición o buenas nuevas. Sin embargo, si vemos en el coreano la palabra bendición, tiene el significado, bendición en ella, pero entonces lleva esa palabra más efectivamente. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre la bendición, no estamos hablando sobre las cosas que comúnmente las personas piensan, o sea, hablan sobre las cosas que son temporales o las cosas de esa tierra. Entonces, si les vuelvo a repetir, es la vida eterna, es la gloria eterna, es la autoridad eterna de Dios. Esta es la bendición. Todo esto es la fuente, o sea, viene del origen. Por el día de hoy, ustedes y yo no hemos visto la autoridad de Dios. Nosotros no hemos recibido esto, y ni siquiera nosotros hemos visto la vida eterna, ni siquiera la hemos recibido, ni siquiera hemos recibido la gloria de Dios. Pero, sin embargo, Dios nos hace que nosotros podamos conocer eso a través de su voz, aunque nosotros no podamos ver y nosotros no podamos escuchar como lo son los ciegos y como son los sordos. Pero la verdad, Dios hace que nosotros lo podamos escuchar. Pero entonces nosotros en el pasado, aunque tuviéramos nuestros ojos y tuviéramos nuestros oídos, no podíamos ver y escuchar. Pero nosotros ahora a través del Espíritu Santo, nosotros la verdad podemos escuchar esa voz de bendición de Dios. Y así nosotros podemos escuchar la vida eterna y la gloria eterna y la autoridad eterna que solo vienen de Dios.
Dios hace que nosotros podamos escuchar ese sonido, pero todo aquel que escuche solamente esto, la verdad, como ese sordo que no tiene, no es existente ese sonido, y como el ciego que no es existente esos colores, hace que nosotros a través del Espíritu Santo podamos escuchar esto. Aleluya. El Evangelio. Esto es lo que se manifiesta el poder. Esto es el que se manifiesta la gloria. Esto es el que se manifiesta la certeza, la vida de Dios. Por eso que nos dice la Biblia a nosotros, muchos profetas quisieron ver esto, pero nadie pudo escuchar esto. Solamente bienaventurado el que puede ver y puede ver. Pero entonces en el día de hoy, ustedes y yo hemos escuchado el Evangelio, la voz de Dios. Como nosotros hemos escuchado la voz de Dios, tenemos que experimentar estas cosas que Dios desea que nosotros tengamos, y necesitamos recibir estas cosas que vienen del origen. Hay una gran diferencia entre la ley y el Evangelio. Aunque la ley fue creada para dominarnos, el Evangelio es la voz que viene de Dios personalmente. Aunque la ley es formada por la palabra de Dios, el hecho de que la ley no puede llegar a ser la verdad es porque no puede la palabra que fue hecha personalmente. Sin embargo, el Evangelio es la voz que fue dada a nosotros por a través del Espíritu de Dios, es la voz de Dios. Por eso es el Evangelio. Es el Evangelio. Es la voz que Dios, que personalmente nos da a nosotros y nos da el poder a nosotros. También es la voz que Dios personalmente nos da a nosotros, es esa gloria. Es la voz que Dios personalmente nos da con medio de la gloria y la vida eterna. Luego así es el Evangelio. Las personas que han recibido la bendición, la verdad, estas personas obviamente recibirán el poder. Y así es como nosotros hemos escuchado y así podemos predicar y enseñar. En el caso de que si nosotros no hubiéramos escuchado eso, no lo podemos llevar a otras personas. Obviamente la persona que lo escucha puede hablar a otras personas. Por eso el que es sordo se vuelve mudo, porque no puede escuchar y no puede llevar, porque no puede escuchar. Así es como no puede llevar. Por eso nosotros tenemos que escuchar, y así nosotros podemos decir: les bendigo en el nombre de Jesús, que todas las personas escuchen la voz de Dios que viene a nosotros personalmente por el Espíritu Santo. Así nosotros podemos ser testigos de Dios. Tenemos que escuchar la voz del Señor, y a través de esa voz tenemos que ver todas las cosas que nosotros no habíamos podido ver. La verdad, Dios nos ha ofrecido a nosotros el cielo ideal, y tenemos que escuchar esa voz del Señor, y este es el Evangelio. Si nosotros vemos en Hechos 2:17 que lo que nos dice: yo he enviado el Espíritu en ellos, y ellos ven visiones, y ellos hablan lo que han escuchado. De esta misma forma, nosotros a través del Evangelio tenemos que saber lo ideal de Dios y el espíritu de la voz de Dios, y tenemos que escuchar la voz personal de Dios. Este es el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que escuchar y recibir la bendición en nombre de Jesús, y tenemos que abrir nuestros corazones, arrepentirnos, recibir el perdón y escuchar el Evangelio y ver lo ideal de Dios y escuchar la voz de Dios. Y así espero que les venga en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, por favor, todos de pie en este momento. Oremos de esta forma: que Señor, haz que yo pueda escuchar tu voz, haz que yo verdaderamente pueda escuchar tu voz, que hoy podamos escuchar tu voz. Por favor, hagan que en el día de hoy ustedes puedan abrir sus ojos espirituales y así ustedes puedan ver y escuchar esa voz de Dios personalmente. Obren en este momento, que Dios obre en ustedes. Vamos a orar todos juntos.